A nuestro siguiente invitado, él es el señor Luis Pachala, economista, exsecretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. ¿Cómo está? Es un gusto tenerlo aquí en CRE Noticias. Bienvenido. Le saluda Patricia Gilera. Buenos días, no sé si escuchamos. Perfecto. ¿Cómo le va? Qué gusto a CRE, ¿no? CRE, así es. La radio más famosa de historia. ¿Qué tal, mi querida Patricia? ¿Y qué tal, ecuatoriano? Estamos en gusto para conversar en esta mañana. Muy bien, bueno, ya cercanos a cumplir 86 años, Dios mío. Ya cercanos, ya cercanos. Felicitaciones, felicitaciones. Que Dios los bendiga a todos los periodistas y a quienes hicieron esta institución muy importante comunicativa del país. Muchas gracias. Economista. Bien, un sector muy importante en el país, sin lugar a dudas, es el sector indígena. Y en los últimos tiempos hemos visto cambios, hemos visto, yo diría, una reflexión, es decir, no hay una obediencia ciega, sino una obediencia razonada. Quienes sí, quienes no, por qué, a quién le creemos, a quién no. Y lo acabamos de ver en unas elecciones, no porque haya ganado el uno y perdido el otro, no, sino porque uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. Eso es así, ¿no? Sino porque yo creo que el sector indígena en los últimos, tal vez 10, 15 años, ha demostrado que tienen líderes, sí, pero no caudillos. Y ellos, y el sector indígena piensa por sí mismo y decide. Y yo creo que nos da una lección al resto del pueblo ecuatoriano, ¿no? De que les recuerda a quienes mandan que ellos deben de ser los obedientes de lo que el pueblo quiere. Y eso me parece una lección importante que acabamos de ver, economista. Sí, querida Patricia, nosotros, los pueblos indígenas y las nacionalidades, hablando de las 15 nacionalidades y hablando de los 18 pueblos, existe, por supuesto, lo que nosotros hablamos de la democracia comunitaria. Desde las comunidades que nosotros llamamos organizaciones de primer grado, desde estas comunidades que se organizan en diferentes comunidades que nosotros llamamos organizaciones de segundo grado, y que estas comunidades organizadas en regionales se llaman, por supuesto, organizaciones nacionales, organizaciones de tercer grado como la CONAI, la FEINE y la FENOCIN, tienen, por supuesto, a la interna su proceso de renovar, nombrar las diferentes directivas. Usted acaba de decir sabiamente, a nosotros no nos gusta que nadie se perennice en ningún espacio y les gusta o nos gusta que nos rotemos, porque para nosotros el estar al frente de una organización es un servicio, porque nadie te da un sueldo por ser presidente de la CONAI, ni por ser presidente de la FEINE o presidente de la comunidad Talagua, etcétera. No existe ningún sueldo. Lo que existe es ese espíritu de servicio. Por lo tanto, lo que hacemos es rotar incluso por salud, porque por salud del presidente o del cabildo, porque tienen que en las gestiones dejar a veces a la familia, dejar a veces su comunidad, etcétera. Entonces, hacen ciertos renunciamientos para poder entregarse al servicio de la comunidad. Por lo tanto, por salud, para que no se estrese incluso, pues es necesario renovar. Y en este caso, la CONAI pues ha tomado la decisión de renovar la directiva y por supuesto, pues yo no he visto en ningún otro lado, solamente he visto en este momento, en estas elecciones he visto que alguien ha querido reelegirse, cuando sus estatutos prohíben totalmente reelegirse. Así dicen los estatutos, incluso un documento reciente que nosotros tenemos certificado de la Secretaría de Pueblos, cuando el señor Isa pide, por supuesto, que se apruebe la reforma a los estatutos y que también que se apruebe también la prórroga. Entonces la Secretaría de Pueblos dice, no señor, usted no puede prorrogarse, ya terminó sus funciones. Eso le pide a la Secretaría de los Pueblos. Claro, y las bases y el resto del pueblo indígena, ¿qué? Y por eso. Entonces, la Secretaría no dio la razón.
y por lo tanto también lo que no, la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades no dio la razón, entonces también termina ratificando las bases en estas nuevas elecciones que acaba de pasar en la CONAI. Bueno, por eso yo digo que el pueblo indígena nos ha dado una lección en el tema de la democracia, ¿no? Porque se ha respetado, o sea, todos con las mismas reglas del juego. Porque cuando empieza a haber caudillismo y yo genero leyes y cambios a favor mío y no de una comunidad, entonces ya ahí la cosa cambia y realmente ha sido, yo diría, una buena lección. ¿Cuál es el siguiente paso, señor Pachala? Porque han empezado por hacer respetar las reglas del juego para todos. ¿Cuál es el siguiente paso ahora con esta nueva administración, con este nuevo liderazgo? Bueno, el siguiente paso, una vez renovado y claramente demostrado en el espíritu de las organizaciones de la CONAI que lo conforma el Ecuarunari, de la Sierra, la Confeñay de la Amazonía y la CONAI de la Sierra, pues el siguiente paso que el día de hoy, pues existe la transición ordenada a las 9 de la mañana en las instalaciones de la CONAI. Por otro lado, el señor nuevo presidente tendrá que a la interna trabajar para buscar la unidad. Usted recuerde que las elecciones fueron muy reñidas, 617 votos fue para Marlon Vargas y 531 votos para Leonidas Diz. Por lo tanto, diferencia de 86 votos, aquí existe prácticamente, si nosotros vamos a los números y estadísticas, habría un regionalismo costa, Amazonía contra la sierra. Entonces, en este momento le toca el reto muy importante y desafío seguro del compañero Marlon Vargas de buscar la unidad total de las tres regiones con el fin de consolidar una sola organización en pos del desarrollo de las diferentes comunidades y no en pos tal vez de posicionar mi imagen como líder, de ser candidato. Usted recuerde que el antiguo presidente primero buscaba a toda rienda hacer un acuerdo con el correísmo y lo logró. Segundo, pues siempre pues llevó a su meta de ser candidato presidencial, lo llevó. Entonces, pero hay que pensar, bueno, todas aquellas acciones hechas por el expresidente, pues ya la historia, el pueblo, las organizaciones, las bases mismo ya lo juzgarán. Hay que mirar qué se ha logrado, pues, de desarrollo con la presidencia de la CONAI durante el periodo que acaba de pasar por el compañero Leonidas Diz. Ahora le viene un nuevo reto, un nuevo desafío de pensar en las bases del compañero Marlon Vargas. Ya, pero de alguna manera, quienes hemos estado como espectadores de lo que ha pasado con la CONAIE últimamente, en los últimos años, percibimos que efectivamente ha habido un fraccionamiento, ¿no? Yo no sé si decir costa y Amazonía contra la sierra o si es todos contra todos o si es una parte de los de aquí y una parte de los de allá, pero se ha sentido ese fraccionamiento, se ha sentido eso y ha repercutido en el brazo político que es Pachacutic, ¿no? Ya en la vida política del sector indígena. De alguna manera, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, sus orientaciones? Usted como un líder, ¿no?, del sector indígena, más allá de solo la CONAIE, ¿cómo podría resanarse, cómo podríamos volver a tener un sector al que se lo escuchaba de verdad? Porque se sentía no solamente en el sector indígena, sino entre los ecuatorianos. Los ecuatorianos, cuando la CONAIE hablaba, poníamos atención, porque sentíamos que de alguna manera estaban hablando por los intereses de todos. Pero luego de este fraccionamiento, en estos últimos tiempos, hemos sentido que hablan por los intereses ni siquiera de los miembros de la CONAIE, sino de unos cuantos. ¿Cómo de alguna manera, por dónde empezar? Primero, en tener claro la identidad como CONAI. La CONAI es una organización social, no es una organización política. Por lo tanto, debe tener muy claro el nuevo presidente de que él únicamente se debe a lo social. Y por lo social y para lo social tiene que luchar. Para aquello tiene que buscar las coyunturas internacionales, las coyunturas con el gobierno, por supuesto también hacer una agenda social conjunta, consensuada con todas las bases y priorizar las necesidades
para buscar el bienestar de las comunidades. Sí. En cambio, el señor Leonidas... Perdón ahí, ¿será que, o sea, vamos a decir las cosas con nombre y apellido? El señor Leonidas Issa confundió lo social y lo político, lo mezcló? Por supuesto, estaba muy evidente. Él pensaba que era presidente de Pachacuti y no es así. La organización política se llama Pachacuti. Allí se discute acuerdos políticos, allí se discute candidaturas, allí se discute posiciones ideológicas, ahí se discute todo lo que es partidismo, todo, todo. Pero no puede la CONAI estar sometida a las decisiones de Pachacuti. La CONAI debe buscar buscar las mejores coyunturas, buscar cualquier forma de estrategia de alianza con el fin de conseguir los mejores días para los ciudadanos, para las bases de los pueblos indígenas y las nacionalidades. Bien, aclarado o sea, teniendo bien claro este punto, podríamos decir que hoy, luego de que ya se posesionen, ¿no? ¿Qué es lo que se espera del plan de trabajo que se empiece a ejecutar del señor Vargas? Y estamos también ante una situación, no quiero mezclar lo político, pero termina siendo social. Estamos ante una situación, digamos que un poco difícil. La CONAIE siempre ha estado a favor de todo lo estatal y de alguna manera el actual gobierno considera que hace rato se le fue la mano excesivamente a lo estatal, por ejemplo, no permitiendo que en los sectores eléctricos, que en los sectores petroleros, mire, estamos en una crisis petrolera la peor en las últimas 2 décadas, no haya inversión privada y eso ha hecho que se deterioren, que no se haya podido desarrollar estos sectores como deberían. ¿Qué opinan ustedes sobre estos temas? A ver, usted dijo al inicio que la CONAI siempre ha tenido una incidencia muy importante en las decisiones políticas y económicas del país, muy importante. Por supuesto, unos han tenido un gran alto grado de autoridad moral. Hablamos, por ejemplo, el compañero Antonio Vargas, cuando fue presidente de la CONAI, recuerde que hasta hubo, por supuesto, un cambio de gobierno en ese entonces, recuerden. Y así algunos otros presidentes lo que han llevado, o sea, siempre se han identificado con el espíritu mismo de todo lo que son las comunidades. Su plan de trabajo de Marlon Vargas primero tiene que estar centrado, y estoy seguro que ya está escuchando, las políticas y planes de riego a nivel de la Sierra Central, porque sin eso no hay soberanía alimentaria. En la costa, por supuesto, el tema del tema de los insumos y maquinarias agrícolas, y el tema del precio de importación de los productos digamos, de productos agropecuarios de la costa. Y en la Amazonía, el tema de los planes de vida. Usted recuerde que hay fondos petroleros y las comunidades por sí solo, pues, permiten en algunos lugares como Orellana, Sucumbíos, etcétera, permiten la explotación petrolera y en algunos, por supuesto, la explotación minera. Entonces, debe de una u otra manera priorizar, por supuesto, escuchando a las bases en cómo dar primero gobernabilidad al país. Es importante porque usted conoce que el país, si no le damos gobernabilidad, de una u otra manera, las transiciones a cambios de gobierno lo que hacen es desestabilizar. Pero también el gobierno también debe escuchar y debe trabajar con el sector indígena. Yo no he visto, por ejemplo, de ministra a ningún indígena que de una u otra manera colige con el gobierno. No he visto en los espacios decisorios, no he visto de asesor a ningún indígena. Hay, por supuesto, compañeros que de una u otra manera, pero no están en espacios de decisión, porque solo nosotros, los que sabemos lo que pasa en los territorios, podemos dar una idea en el gabinete. Entonces, eso también es importante. A ver, ¿qué indígena está en el sector eléctrico? ¿Qué indígena está en el sector petrolero? ¿Qué indígena está en el sector social? ¿Qué indígena está en el sector de inversiones? Entonces, es importante, primero, la participación de los indígenas en el espacio de decisiones de poder. Segundo, nosotros creemos y somos, por supuesto, no dueños, porque usted sabe que es de todos los ecuatorianos, pero de una otra manera en nuestros territorios está la minería, está el tema de los ríos, para las hidroeléctricas, está el petróleo. Entonces, ¿cómo así que desde allí, entonces, hagamos las cosas como Estado con responsabilidad social, responsabilidad empresarial, responsabilidad ambiental y responsabilidad comunitaria? Pero, don Luis, mire, el sector indígena siempre se ha opuesto, sí, y usted corríjame si me equivoco, a la explotación minera.
o no sé si lo que exigen es primero, siempre que se haga, como dice la ley, la consulta a los sectores afectados. Pero esa explotación minera, si no la hace el Estado de tal forma, no la negocia el Estado de tal forma que sea el propio Estado o sea con empresas extranjeras, donde se les haga firmar y se les exija que haya un cuidado para la naturaleza, una restauración en la medida de lo posible, la van a hacer los grupos delictivos dejando todo destrozado. Y no solo la naturaleza, sino que convirtiendo en esclavos a los que deberían de estar ahí trabajando, haciendo un mercado de trata de personas, explotando sexualmente a las mujeres y explotando laboralmente incluso a los niños. Entonces, o hacemos las cosas bien, o vienen ellos y las hacen a su desgraciada forma. Entonces, pero eso no se puede. O sea, ya quisiéramos que la naturaleza quede allí intacta, pero es muy difícil. ¿No es mejor delimitar y establecer responsabilidades? A ver, primero, nosotros los pueblos y nacionalidades en contra de la minería ilegal. Ilegal. Ilegal, de quienes dirigen las minerías con la mafia. Segundo, es permitido siempre y cuando el Estado, por supuesto, cumpla con las reglas constitucionales, la consulta previa e informada. Y eso tiene que hacerlo de manera paulatina, consensuada, estratégica, real, en cada una de las comunidades. Por lo tanto, creo que a nivel, si no, pues imagínese Zamora Chinchipe no hubiese permitido la minería a gran escala, que ya lo tienen dos grandes empresas que están, Ecuacorriente y Fruta del Norte, pues ya están sacando concentrado, lo permitieron, pero depende de cómo entran a las diferentes comunidades y depende cómo aplican la ley y de cómo somos tan responsables, sobre todo en el tema del cuidado ambiente. Por ejemplo, ¿cómo no? Ya, usted me está poniendo dos buenos ejemplos de cómo sí, cómo no. Hablando de lo estatal, de lo legal, ¿cómo no? ¿Qué se saltaron? ¿En dónde habría que corregir y qué cosa? Primero, no debemos ser impositivos. Segundo, es importante que si hay en algún lugar, primero usted conoce que debe existencia de los minerales. Para eso existen los procesos de exploración inicial, avanzada, etc. Si existiera, de una u otra manera tiene que ser partícipe, la comunidad tiene que ser partícipe, incluso en la administración. Entonces, cuando lo hacemos, solo quienes tienen el capital, pues son los partícipes, y no quienes tienen el capital del recurso natural, pues son relegados. Ni siquiera se comparten las regalías como son adecuadas y justas. Por supuesto, vamos quedando un precedente de negatividad y no demostramos científica y experimentalmente que no se va a contaminar, y somos ahí como Estado, no como empresa, sino como Estado, somos responsables de socializar a la gente y damos a conocer técnicamente las cosas. Yo creo que nadie va a cerrar las puertas, pero si es que lo hacemos impositivamente, no lo demostramos científicamente y técnicamente que no existirá contaminación, que solo existirá solo impacto ambiental, pero no contaminación. Entonces, y vemos de que las regalías van a generar verdadero desarrollo del sector. Entonces, las cosas, pues seguro que, y respetamos sobre todo la consulta libre e informada. Entonces, yo seguro que avanzará en los temas, pero esto no se trata de oponerse o de oponerse. A veces lo que le falta al Estado es ser muy serio y rígido en cumplir los procesos de consulta. ¿Cuál es el feeling que hay en este momento con las autoridades estatales? ¿Cuál es la predisposición que hay para sentarse a conversar sobre este y otros muchos temas, muchísimos temas que lamentablemente en los últimos años siempre ha estado como en pie de guerra, ¿no? Y no ha habido un verdadero diálogo con intención de acercamiento y de ceder de lado y lado, sino de imponer del uno y del otro? Entonces, ¿cuál es en este momento la intención? Primero, creo que en el nuevo presidente y el nuevo consejo de gobierno debe existir mucha diferencia. Y esa diferencia debe ser el pensar en las bases. Segundo,
el que debe ser las propuestas de manera más técnica y de manera más real y pragmática. Por otro lado, el gobierno debe sentarse de manera sincera, y decir y clarificar, a ver, jóvenes, nosotros queremos subir un ejemplo, la gasolina, porque tenemos que gastar en esto, en esto, en esto. Hay que sincerar las cifras económicas, el por qué se toma decisiones antipopulares, el por qué. Y si se toma una decisión antipopular, tiene que, de una u otra manera, haber una compensación al que más sufre, y quienes más sufren, y sin desmerecer quienes sufren también en las ciudades, por favor, que a veces no tienen nada para comer en el día. En las diferentes comunidades, de igual manera, no hay la infraestructura necesaria para sacar los productos, no hay vialidad rural, no hay vialidad, no hay sistema tecnológico, no hay internet, etcétera. Hay muchas necesidades, la infraestructura educativa, infraestructura tecnológica, etcétera. Entonces, en ese marco, el gobierno debe pensar qué hacer por los que menos tienen, y también la CONAI debe pensar qué hacer por sus bases que menos tienen, y no entrar en el juego del partidismo o en el juego personal de que mañana, siendo presidente de la CONAI, voy a ser candidato presidencial. Hay cosas importantes que yo a la CONAIE nunca se las he escuchado tratar, señor Pachala. El tema del conocimiento, porque el conocimiento que tiene el pueblo indígena es gigantesco y yo creo que puede ser dinamizador de un cambio total, pero siempre ese conocimiento se mantiene como en el misterio, ¿no? Y yo creo que si ese conocimiento se estructura, y se puede ir tamizando con la parte científica, ¿no? Corroborando que los conocimientos ancestrales de ustedes tienen bases científicas, o sea, se ha demostrado a través de muchísimos años, ¿no? Los resultados que da, pero si se los organiza, podríamos hablar de grandes cosas, podríamos hablar de universidades, de emprendimientos, de industrialización, ¿no? Yo el otro día veía que justamente un indígena de la Amazonía ha desarrollado el tema del cuero vegetal. Entonces, imagínense, son cosas tan interesantes, ¿no? Y que no van a destruir la naturaleza como la podrían destruir otros negocios. Entonces, ¿por qué no también recoger todo ese conocimiento, organizar todo ese conocimiento, estructurar todo ese conocimiento y avalizarlo científicamente, ¿no? Y que no sea siempre esto o un misterio o parte de un costumbrismo, lo que dice la gente, que no se lo desvalorice de esa manera. Sí, querida Patricia, a ver, en el mundo indígena hay tanta riqueza cultural, riqueza ancestral, incluso somos más pragmáticos. En el tema de la seguridad, usted no habrá escuchado que existe en el tema de seguridad o en nuestras comunidades sicariato, o existe ataques o las mafias. Si algo pasa en una de las comunidades, un ejemplo nomás pongo Simiat, con todo el cariño, si un carro extraño está por allí, bueno, acá en las comunidades, usted, digamos, en los barrios se tiene pues las alarmas comunitarias, se tiene ahí sirenas, se tiene ambulancia. Nosotros tenemos el cacho, que desde una colina escuchan todos, pero ¿qué pasa? La diferencia. Toca el cacho, para nosotros es sagrado y todo mundo tiene que salir. Pero en las ciudades, toca la sirena, ¿quién sale? Todo el mundo se esconde. A nadie sale. Por lo tanto, algo pasa. Por supuesto, entonces, tenemos para enseñarles que hay que vivir comunitariamente. Si nosotros viviéramos comunitariamente en nuestros barrios, en nuestras ciudadelas, sí, con todo respeto, estos delincuentes se fugan, se van. Y si se coge a un delincuente en nuestras comunidades, ojo, ese señor no sale sano.
o bien, si, dependiendo de la gravedad, porque tampoco somos salvajes y les cogemos y les matamos, dependiendo de la gravedad, se somete a la justicia indígena. Por lo tanto, Mire, ¿cuándo se somete un delincuente, una mafia, a la justicia de la ciudadela, a la justicia barrial? Debe haber una justicia barrial. Ojo, interesante. no significa eso matar, herir, porque una vida humana se cuida. Para eso están las autoridades judiciales, autoridades policiales. Entonces debemos organizarnos para nosotros como, y eso debe también la Asamblea Nacional trasladar y trabajar para nosotros trabajar en la justicia Pero barrial. mire, pero por ejemplo, señor Pachala, ahí está lo que le acabo de decir. ¿Qué estadísticas hay? Porque lo que usted dice es cierto, pero lo sabemos solamente desde que, salió la noticia y tal cosa. Pero ¿qué estadísticas hay que fundamenten eso? Yo creo en lo que usted dice, estoy convencida. Es más, yo lo vi una vez en La Maná, en la provincia de Cotopaxi. Estaba en un restaurante cuando de repente sonó el cuerno y entonces se cerraron, como es La Maná es un tramo largo, se cerraron de lado y lado y cuando dieron con la persona, yo me quedé impresionada porque la policía lo capturó y niños, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, ancianos, todos rodearon al patrullero. Casi se lo quitan. Entonces tuvieron que pedir refuerzos para que ese hombre, ese delincuente, llegara a... Pero todos actuaron. Yo vi la película completa. Lo que usted dice es cierto. ¿Por qué no cuantificar? ¿Por qué no sacar estadísticas de lo que usted menciona para decirles, mire, señores del gobierno, ¿qué les parece, señores de los municipios y señores de las prefecturas? ¿Qué tal si implementamos, así como nosotros tenemos este plan comunitario, el plan barrial? Y se hace una cuestión similar, pero fundamentado en estadísticas. A eso yo me refería con el conocimiento del pueblo indígena y el conocimiento y la práctica, diré yo, pero fundamentarlos porque percibimos que es lo correcto, que es lo que da resultado, pero no tenemos pues una base científica para decir esto tenemos que hacer. Puedo yo tener en el barrio un mejor plan de seguridad barrial, puedo tener, pero si ese plan de seguridad barrial es únicamente de una sola persona y no nos involucramos pero todos, el secreto o lo sagrado de un tema comunitario funciona cuando todos participamos, con la presencia. Cuando vemos, ya cuando ven el tumulto o cuando ven la organización, cuando ven la minga, cuando ven toda la participación, nadie va a entrar. Aquí dice que solo ponemos un rótulo, barrio organizado, ladrón quemado, ladrón cogido, ladrón quemado, pero está el rótulo. Pero el rato de los ratos, el ladrón anda campante por nuestras casas, a veces por nuestros barrios, tranquilos, porque no estamos organizados, somos individualistas. Oiga, ¿y qué hacemos a los jueces? ¿Y qué hacemos a los jueces? Bueno, creo que lo que usted decía al inicio, el conocimiento es tan importante. Hay que formar desde el inicio. Mire, con todo el respeto y cariño, si no hay educación, no salimos de la pobreza. Si no hay educación, nosotros no nos formamos moralmente, éticamente. Si nosotros no consolidamos una familia funcional, etcétera, etcétera. Entonces, creo que primerito hay que partir desde la educación. Segundo, sí debe existir, eso sí debe existir a la mínima o al mínimo indicio de que existe corrupción en los jueces, ese juez debe ser destituido, al mínimo indicio. Entonces, en ese marco creo que los jueces deben saber. No sé, en otros países los jueces tienen cierto grado de, digamos, de normas en donde pues son ejemplos digamos, de ética y moral. Señor Luis Pachala, qué interesante que es hablar de esto, porque hablamos de cosas que vemos que dan resultado. Les deseo la mejor etapa, Dios quiera, de la CONAIE, porque si tenemos una buena etapa, bien administrada, inteligentemente administrada, de una organización social tan fuerte, con tantos integrantes, yo creo que tenemos gran parte del país pasado a limpio. Ojalá que les vaya de la mejor manera, porque eso va a incidir absolutamente en todo el pueblo ecuatoriano. Gracias por estar aquí. Gracias, Patricia. Gracias, ecuatorianos. Primero, siempre la solidaridad y las oraciones de parte de ustedes para la CONAIE.
y por otro lado también, asimismo, el pueblo montubio a organizarse de la mejor manera, el pueblo afro y todos los barrios, todas las organizaciones, asociaciones, etcétera, pensar en el Ecuador, pensar en la unidad, pensar en que debemos fortalecer mucho más nuestra democracia y pensar de que debemos llevar juntos al desarrollo de la gente. Un abrazo. Otro para ustedes, muchos éxitos y bendiciones. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con nuestra siguiente entrevista. Ya volvemos.